está Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, vamos a conversar con Ángel García Banch, economista, y siempre en la idea de ser lo más pedagógico posible para la mayor comprensión de un tema tan complejo como la economía. Hay un clima de diálogo, hay una convocatoria del Ejecutivo, hemos visto reuniones, se habla de normalizar y hacer más fluido el acceso a las divisas. Del dicho al hecho, ¿qué debe ocurrir? Bueno, deberían ocurrir muchas cosas. En primer lugar, a la tasa de cambio actual de 6.30 o hasta 12 bolívares por dólar, prácticamente cualquier cosa que nos pase por la cabeza es buen negocio importar. Por eso es que todo el mundo quiere dólares. Además, hay un alto riesgo jurídico, político en el país y la gente, en vez de invertir, comprar máquinas, equipos, planta, oficina, desea refugiar su poder de compra bajo la forma de divisas. Entonces existe una enorme demanda de dólares en el país, tanto para refugiarnos contra la inflación como para refugiarnos contra ese riesgo jurídico y político que mencioné anteriormente, pero también porque a las tasas de cambio actual prácticamente todo es buen negocio importar. El problema es acceder a las divisas, tener el privilegio de ese acceso a las divisas, porque hay mucha gente que no tiene ese privilegio. Hay unos que se están haciendo muy ricos y hay otros, la gran mayoría, 28 millones de personas, que se están haciendo pobres mientras unos se hacen ricos. Aquellos que logran acceder a la divisa a 6.30 cuando el ciudadano a pie tiene que comprar bienes y servicios materializados, es decir, producto de esa entrega de divisas a precios que son 4 veces el tipo de cambio oficial. Entonces, eso es un poco lo que está ocurriendo en el país, unos pocos haciéndose muy ricos a costa de unos muchos haciéndose muy pobres. Y por eso vemos la escasez y la inflación desbordada. Otro elemento que hay que discutir es el tema de las exportaciones. Las autoridades dicen que exportamos 2.400.000 barriles diarios, según la balanza de pagos, pero la verdad es que estamos exportando mucho menos. Y eso explica en buena medida también, ya no del lado de la demanda de divisas, sino del lado de la oferta de divisas, por qué los dólares no alcanzan y no van a alcanzar hasta que no se hagan ajustes fundamentales como más devaluaciones que ningún economista desea, ningún ciudadano de a pie desea, pero que lamentablemente van a tener que ocurrir, pues de lo contrario la escasez se va a desbordar. ¿De qué depende que se cumpla la premisa anunciada por el Ejecutivo de darle mayor fluidez al acceso de las divisas? ¿Hasta dónde se puede arropar la demanda? ¿Hasta dónde da la cobija? Es decir, ¿hay dólares suficientes? No los hay. No los hay porque el problema de fondo es que estamos exportando menos de lo que se dice que estamos exportando. Estamos transfiriendo fondos a recursos, a fondos como el Fonden, y estamos también percibiendo que el Estado hace un conjunto de importaciones, inclusive hoy día hasta de combustible, producto de lo que sucedió con la refinería de Amuay, y que cada vez las divisas, por supuesto, rinden menos. Además, hay pagos que hacer por la misión Barrio Dentro, que sabemos que es alrededor de unos 7.500 millones de dólares. Estamos hablando de 32.000 médicos cubanos en Venezuela, al promedio de $200.000 por año o $18.000 mensuales. No que los recibe el médico cubano, por supuesto, lo recibe el gobierno cubano. Y ese servicio se paga todos los años en efectivo. Entonces, cada vez quedan menos recursos, cada vez son mayores las necesidades. El solo proceso de inflación, de salarios y de precios que inyecta más liquidez en bolívares, y bolívares es con lo que se compran dólares, hace que la demanda de dólares aumente. Entonces, si queremos estabilizar el precio de la divisa, lo primero que tenemos que estabilizar es los precios de la economía. Y para estabilizar los precios de la economía, eso necesariamente pasa primero por un orden fiscal. No el desorden fiscal que estamos viendo hoy día. Un orden monetario, acabar con los traspasos al Fonden, que significan pérdidas contables para el BCB y para PDVSA, pérdidas que solamente pueden ser compensadas con devaluaciones que generan inflación, pero acabar también con la impresión de bolívares para comprar pagarés de PDVSA, es decir, imprimir bolívares en vez de para acumular divisas para financiar el déficit del fisco. Todo eso genera inflación, así como lo generan los aumentos de los salarios divorciados del ritmo de incremento de la productividad. Si el producto por ocupado hoy es 100 y el año que viene es 103 y los salarios se aumentan 40%, no porque se aumentan en bolívares 40%, el producto físico va a ser 140 cuanto antes
cuando antes era 100. No, va a ser 103 y el resto, la diferencia, va a generar inflación. Tenemos que resolver estos problemas de inflación si queremos estabilizar también el poder de compra de la moneda con respecto a los bienes importados y a las divisas extranjeras. Inflación que, por cierto, ha dicho el Ejecutivo, ya no va a culminar el año desde las estimaciones que se habían anunciado públicamente. Ahora, recientemente se decidió un ajuste salarial para sueldo mínimo de 20%. Tuvimos un ajuste en el régimen cambiario que llevó el dólar a 6.30, después se va al SICAT. ¿Cuáles serían entonces las perspectivas para esa persona que recibió un 20% de aumento? ¿En qué territorio está pisando? Bueno, ahora que le han hecho el aumento, va a sentir un alivio pequeño. Es decir, ese aumento de sueldo deja al ciudadano a pie que gana salario mínimo y aquellos que ganan salarios muy parecidos al mínimo, los dejan en una situación parecida a la de justo antes de las elecciones, pero inclusive por debajo. Y ese aumento de los salarios en bolívares, poco a poco con la inflación, va a ir desgastándose. Entonces es cuestión de 2 o 3 meses para que ese aumento de los salarios se haga agua, así de sencillo. Es cuestión de 3 o 4 meses para que nos sintamos exactamente como nos estamos sintiendo ahorita. Además, ese aumento de los sueldos y salarios hoy día, si no viene acompañado ese aumento del 20%, que después será del 10 y del 10 hasta un 45% este año, en total, si no viene acompañado de un aumento en la entrega de divisas, toda vez que somos un país que se ha convertido en una economía de puertos dependiente de las importaciones, bueno, va a generar escasez. Entonces, en el corto plazo, esos aumentos salariales lo que van a exacerbar la escasez, y en el mediano a largo plazo, es decir, 4 meses o más, lo que va a causar es inflación. Porque el problema de fondo, Eduardo, es una cosa muy sencilla. El poder de compra de los salarios no se determina en el Palacio de Gobierno. Un presidente de la República, porque salga con un decreto de aumentar los salarios 40%, eso no significa que el poder de compra de los venezolanos va a aumentar en esa proporción. Eso depende de factores fundamentales como es la determinación, la productividad y lo que es la competencia y el grado de inversión que tengan las empresas. Y por supuesto todo eso se determina en la esfera real. Eso quiere decir en las fábricas, en los supermercados, en los abastos, no en un Palacio de Gobierno. Depende de todas las relaciones en la esfera real de la producción. Y lamentablemente lo que estamos viendo es que la inversión privada no crece desde el año 2009. Es decir, la compra de maquinarias, equipos, planta, oficina, la formación bruta de capital fijo por parte del sector privado no crece porque la gente siente miedo, por expropiaciones, por confiscaciones, se le perdió la confianza al gobierno. Y por otro lado estamos viendo que cada vez hay menos divisas y las importaciones tampoco pueden aumentar. Entonces tenemos un proceso de escasez desbordado y de inflación, lo que además conduce a que el venezolano quiera refugiarse de esa inflación porque ningún padre o jefe de familia quiere ver que sus ahorros se le hacen agua. Entonces hay una búsqueda de divisas para protegernos de la inflación, para protegernos del riesgo, para importar, porque los empresarios tienen miedo de tener planta, oficina, equipos que se puedan expropiar y prefiere tener más bien su inversión bajo la forma de inventario de bienes importados, que es algo que circula más rápido y que se puede vender más rápidamente y con eso minimizar la exposición al alto riesgo que está viviendo el país. Entonces, esto pasa necesariamente por un tema de resolver el tema de la inseguridad jurídica, política, cambiaria, pasa por un tema de ajustar los precios de la economía. Aquí hay mucha inflación rezagada, aquí vienen muchas más devaluaciones y más inflación y escasez. Lamentablemente, tenemos que anunciar esto, porque la única salvación que tendría el sistema es que los precios del petróleo crezcan como venían creciendo del periodo 2004 a 2011, es decir, a un ritmo superior al de nuestra inflación. Esa es la regla, lo que yo he denominado la regla de oro del petropopulismo, que los precios que determinan la oferta de divisa, el precio del petróleo, crezcan mucho más rápido que nuestra inflación, que en buena medida determina el ritmo al cual va a crecer la demanda de divisa. Cuando quiera que eso deje de ocurrir, como ya dejó de ocurrir en 2012, empiezan las devaluaciones, empiezan los ajustes de cinturón, empiezan los recortes fiscales, empieza la exacerbación de la escasez y la inflación. Es decir, todos esos desbalances a los cuales hacíamos referencia los economistas, pero que el ciudadano a pie todavía no sentía, empiezan a florecer y a hacerse transparentes para el ciudadano a pie, lamentablemente. Ahora fíjese, este gobierno tiene 14 años
más allá de lo que se pueda lograr en esta invitación al diálogo, más allá de la voluntad, de la capacidad, de la eficiencia, ¿qué papel juega el modelo político actual? Y dentro de ese modelo político, ¿cuál es la viabilidad de la figura del privado, del productor, del sector privado? Bueno, yo creo que Nicolás Maduro ha hecho un enorme esfuerzo desde el punto de vista de buscar un acercamiento con el sector privado. Jamás antes habíamos visto un presidente o alguien que fungiera el rol de presidente de la República acercarse a un prestigioso productor y empresario como Lorenzo Mendoza o como otros empresarios del país. Jamás lo habíamos visto. Eso no había ocurrido jamás. Ese jamás llega hasta más de 14 años atrás o durante el gobierno del presidente públicamente Chávez. Jamás lo habíamos visto. Entonces las autoridades quieren hacer un esfuerzo, pero por otro lado tienen un discurso político que va en contra y que genera contradicción con ese acercamiento que se está buscando. Además, hay dos problemas adicionales. El problema de fondo es que el sector privado ya perdió la confianza en el gobierno y cuando la confianza se pierde, eso es sumamente grave. Recuperarlo cuesta muchísimo. Por otro lado, para que el sistema o la producción se active, van a requerir divisas que no se tienen hoy. Entonces, por mejor voluntad que pueda tener Nicolás Maduro de sentarse, si eso no pasa, como se discutía esta mañana en Unión Radio, del dicho al hecho, entonces no vamos a ver sino la exacerbación de la escasez y de la inflación. Y para que pase del dicho a hecho se requieren divisas. En el cortísimo plazo, divisas. Y divisas es precisamente lo que no hay. No hay a las tasas de cambio actual de 6.30, tampoco lo habría suficiente a tasas de 12 bolívares. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente, Eduardo, vienen más devaluaciones, bien sean oficiales o escondidas, viene más ajuste fiscal, lamentablemente, y el ciudadano a pie que nos está escuchando tiene que entender que esto ha sido producto de políticas económicas fallidas, que vivimos aquí una bonanza y se derrochó, vivimos aquí una bonanza y se fue en consumo de bienes importados y ahorro en divisas, pero no se invirtió en el desarrollo y la transformación del país. El ciudadano a pie, por tanto, tiene que estar consciente de que tiene que hacer hoy en día algunos esfuerzos y recortes, tiene que ordenar sus preferencias y saber qué es lo más importante en su esquema de consumo y reducir el gasto en bienes superfluos, porque la situación que viene lamentablemente no es buena. Bueno, gracias por estos comentarios y vamos a estar siempre muy pendientes de retomar este asunto con ese sentido pedagógico para que la gente interprete tantas variables que conforman la economía. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Ángel García Banchs, economista, profesor universitario, hoy en Entrevista Venevisión. Quedamos